La ilusión sería ese sistema debería aportar a estos procesos. Quizá en algunos países eso sí sucede, no sé cómo de pronto se hace, donde se establecen unas alianzas, donde se hacen ciertos procesos, ciertas investigaciones, a ciertos grupos de investigación también los financian. Digamos que por esa vía podría pensarse que es una opción. No te pregunto. Profesor Álvaro, una pregunta. Sí, yo sí quiero hacer una pregunta, voy a ser un poco más corto y conciso. La propuesta de no financiar las universidades públicas, sino financiar a través de becas a las personas, porque habría mayor empoderamiento, no podría llevar a la desaparición de las instituciones de educación superior públicas. Y eso no podría afectar, por ejemplo, la diversidad de enfoques de las universidades. Por ejemplo, las universidades privadas en Colombia tienden a apuntar al sector productivo. Las universidades públicas, por ejemplo, el ITN, se supone que no necesariamente el sector privado apunta a los profesionales. Entonces, simplemente la pregunta completarla sería: la propuesta de financiar a las personas en las universidades no pondría en peligro la educación pública, y eso no podría afectar la diversidad de enfoques que hay en las universidades. Es una buena pregunta. Hay varias posibles respuestas. Quizá la más importante es que si se acepta ese propuesto y se financia a los alumnos, si ellos deciden no vivir, la preocupación tuya es que todos van a ganar el público por el privado y así queda mal el público. Me pasa que estoy exagerando, pero normalmente cuando ocurre algo así, y cuando una universidad, en este caso público, se da cuenta que está perdiendo alumnos, si eso ocurre, va a cambiar su política, su comportamiento va a ser diferente, va a tratar de atraer alumnos y va a ser que tenemos que ser diferente. La competencia funciona así. O sea, el que pierde el mercado preocupa, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer diferente? Es sanos. Entonces, parte del argumento a favor de todo eso es que ojalá puede establecer una competencia sana entre instituciones, no solamente entre privadas y públicas, pero este privado y este privado, este público, y va reflejando más la demanda sobre qué es que buscan los alumnos. Y una contrarrespuesta: eso no podría crear ciertos monopolios, por ejemplo, como las solamente las grandes universidades públicas van a ser deseadas, las pequeñas universidades públicas podrían desaparecer, lo mismo con las privadas. Es decir, el mismo problema de la libre competencia aplicada. Por eso existen leyes antimonopólicas y se puede aplicar. Actualmente en Colombia se aplica a la educación, pero efectivamente la escuela pública es un monopolio. Por eso hay que parte de eso, poder monopolista. No, pero hay que preocuparse por un monopolio, no se debe permitir eso. El Estado tiene que ver qué tipo de ley sirve para resistir esa posibilidad de que haya un problema. Muy importante. Bueno, vamos a la siguiente temática relacionada con el papel de los intelectuales en tiempos de cambio social. Esta pregunta es para el doctor Gutiérrez, pensando en su experiencia y en el momento que le tocó vivir, reflexionar con mucha cercanía personal,
la época de Salvador Allende, después de Salvador Allende, y en la época de la dictadura. La pregunta está referida a que nos comente de su experiencia cuál es ese papel de los intelectuales en Colombia, ubicándonos en un momento de posconflicto, construcción de una nueva sociedad, una sociedad cambiante, y cuáles son esas responsabilidades de investigadores, de docentes, estudiantes de programas de maestría como nosotros, muy en el área de las ciencias sociales y las ciencias administrativas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos recomiendan? ¿Cómo debemos actuar? Es un tema también que merece 3 horas, no 12 minutos, pero y el libro mío, para que sepan, está disponible gratuitamente en español en la página web de CIEPAR en Chile, y ayer mandé un ejemplar a Marta y se puede compartir de quien quiera. Lo que pasó en Chile fue que durante la dictadura y llegando a la vuelta de democracia, que era como 15 años de dictadura más o menos, los intelectuales jugaron un papel muy importante para promover esa transición a la democracia, esa vuelta a la democracia. Eso en el mundo prácticamente los intelectuales nunca han incidido en transiciones a la democracia. Pero en Chile lo hicieron. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Chile? Y eran condiciones bien especiales, partiendo con, durante los años 60 y 70, se estableció en Chile una ciencia social moderna, economía moderna, ciencia política moderna, sociología moderna, no existía antes. Y en ese entonces, probablemente era más avanzado que cualquier país de América Latina. Una ciencia social bien robusta, y la gente educada con mejores universidades en Europa y los Estados Unidos, y los doctorados. Segundo, la dictadura era tan fuerte que había prohibido la política, prohibido por ley, por declaración, decreto, y disolvieron todos los partidos políticos. Era ilegal hacer una actividad política, expresamente, claramente ilegal si uno hacía algo político. Pues, entonces era una situación muy extrema políticamente. Tercero, los intelectuales, más que todos cientistas sociales, más que todo, empezaron a preguntarse cómo un país como Chile, con una tradición democrática tan larga y tan fuerte, ¿cómo llegamos a eso? Y empezaron a organizar seminarios y escribir y tratar de entender qué pasó. Y hubo un repensamiento de la situación política en Chile y básicamente un reconocimiento por los primeros intelectuales y luego la izquierda que habían equivocado, de alguna manera eran responsables para el golpe, que nadie quiere decir eso exactamente como lo digo yo, pero que su posición más y más antidemocrática había contribuido a la dictadura. De hecho, que había una renovación de la izquierda liderada por intelectuales, más que por intelectuales de la izquierda. Muy interesante esto. Eso tomó 6 o 8 años. Y luego la pregunta es, bueno, ¿cómo volvamos a la democracia? Y la Constitución nueva que había escrito la dictadura tenía
proceso para eventualmente llegar a la democracia de nuevo, en 16 años. Pero con un plebiscito después de 8 años, seguimos 8 años más sin cambios o tengamos elecciones democráticas para el mismo. Y la Junta cree que iba a ganar ese plebiscito. Y la oposición, antes del plebiscito, tenía una estrategia de movilización y exigir que el gobierno se entregue, que se caiga, etc. Mucha fuerza, que no resultaba. Pero la oposición, los líderes políticos muy tercas, se dice. Sí, Y los intelectuales, analizando la opinión pública, conversando con la base, pensando todo eso, ahí apareció la idea de que esto no va a funcionar, ustedes están equivocados, no va a funcionar. Y fue inclusive José Joaquín que fue un líder en desarrollar la tesis hecho por los intelectuales que los políticos estaban equivocados, y luego convenciendo a los políticos con seminarios y discusiones privadas que había que aceptar las reglas del juego, estableció el juego, competir en el plebiscito y que podría ganar. Bueno, por fin la oposición política cambió su política. Que vamos a participar en el plebiscito, pero no sabían cómo hacerlo. Los intelectuales desarrollaron la estrategia para la oposición política. Inclusive se fueron a los Estados Unidos y conversaron con una serie de instituciones que se dedican a apoyar elecciones, apoyar personas en Estados Unidos para entender sus estrategias y traer esas estrategias de vuelta a Chile para tratar de aplicarlas en Chile y enseñar a la oposición cómo se hicieron. Y ganó la oposición, ganó la plebiscito y hubo una transición de democracia resultando en el gobierno de Patricio Aylwin 8 años antes de que había sido estipulado por la Constitución. Bueno, un éxito rotundo, impresionante, liderado totalmente por intelectuales. Entonces, ¿qué se aprende? Primero, y especialmente en tiempos de mucho cambio social, que hizo que desapareció de Chile, eso abre espacio para intelectuales que en tiempos normales no existe. La política fue prohibida, entonces tenía la cancha libre los intelectuales. Los políticos tienen que ir a los seminarios intelectuales para hacer política, porque no podían hacer normales. Y segundo, los políticos, los intelectuales siguieron fieles a la academia, a las reglas académicas, o sea, no se convirtieron en políticos, eran intelectuales con acceso a políticos y haciendo llegar políticos lo que su trabajo intelectual y académico hecho por las reglas científicas, lo que ese trabajo había producido, llegando eso, haciendo llegar eso a los políticos, esto es implicancia para lo que ustedes hacen. O sea, la idea es, siempre había cierta distinción entre intelectual y políticos. No es que los intelectuales se convirtieron en políticos, sino desarrollaron relaciones buenas, productivas con los políticos y lo que lograron incluir en lo que hicieron. Después de las elecciones,
varios intelectuales integraron el nuevo gobierno, no me acuerdo, y luego se convirtieron en actores políticos, pero antes eran intelectuales haciendo llegar lo que habían aprendido a los políticos. Yo creo que hay un moral ahí que los dos dominios, político-académico, son diferentes. Las reglas son diferentes. Y no conviene deteriorar las reglas del mundo académico, las reglas científicas. Y los políticos lo harían. O sea, ellos tienen otro motivo, responden a otras cosas. Hay que mantener esa distinción entre el mundo académico y el mundo político. No se debe comunicar, pero se deben comunicar. Y hay que potenciar para comunicar solamente la escuela. Ahí es quizá la idea más fundamental de eso. Muchísimas gracias. ¿Preguntas sobre esta temática? Bueno, yo creo que entonces avanzamos también por cuestiones de tiempo, que tienen que ir a las 11:30. Entonces vamos a mirar este tema de la importancia de la investigación comparada. Él es un experto, su doctorado es en investigación comparada y las conferencias y sus artículos hemos visto cómo utiliza él estos métodos, por así decirlo, métodos de investigación y qué podemos aprender nosotros de estos métodos para la formación académica en las maestrías, para nuestras investigaciones. Entonces, para que usted, por favor, nos diga cuáles son las ventajas de abordar los fenómenos sociales desde este enfoque de la investigación comparada y cómo hacerlo también, que nos dé unas pautas, que nos dé unas orientaciones. Yo creo que todos, nuestra primera tendencia es autorreferencia. Pensamos nosotros, yo pienso en mí, y creo que ustedes también primero piensan en cada uno de ustedes. Nos cuesta un poco ir más allá. Entonces, psicológicamente hay una tendencia de autorreferencia. Eso se aplica a los países también. Colombia tiende a pensar en Colombia, una autorreferencia. Avanzando, no estamos avanzando, pero con criterios que son más bien nacionales. Y es muy importante ir más allá. Importante en parte porque ayuda a publicarse en un mundo. Cuando el mundo, o por lo menos América Latina, estamos aquí o estamos allá. Importante saber eso. Porque le da alguna idea sobre posibilidades. Si nosotros estamos acá y todo lo demás de América Latina estamos acá, está allá, bueno, eso nos indica algo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tan atrasados? O ¿por qué estamos al revés? ¿Por qué estamos tan adelantados? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho bien? O sea, uno aprende mucho de comparar. Y eso es importante no solamente para evaluación y desarrollo de políticas públicas, pero también para la opinión pública. O sea, si yo aviso a los padres de familia que el promedio de puntaje en lectura es 24, una escala de 0 a 60, digamos, que sea, no tienen cómo evaluar, no saben clasificar. Pero si me dicen eso, y dicen el mismo evaluación en Brasil, el promedio era el doble, 48. Y en Venezuela también, la opinión pública aprende, estamos mal o estamos bien, lo que sea, pero ayuda en
compara su país, su región con otros. Esa comparación no solamente para expertos, es para el pueblo y para los líderes que no son analistas, no son técnicos. Por otra razón, uno puede aprender de otros. Y a veces subestimamos eso. Inclusive a veces hay cierta resistencia. Yo no quiero hacer lo que yo quiero del mío, no quiero replicar lo que hizo Brasil o lo que hizo Finlandia, etc. Pero uno aprende de los éxitos y también de los fracasos, pero más que todos los éxitos. Si nosotros estamos aquí y Finlandia está acá, bueno, ¿cómo se explica esa diferencia? No solamente típicamente es más que ingresos, hay políticas públicas diferentes, instituciones diferentes, que explican parte o mucho, gran parte de esa diferencia. Entenderlo alimenta el debate nacional sobre qué debemos hacer y qué estamos haciendo. Entonces hay tres temas. Primero, los especialistas aprenden cuando comparan. Segundo, la opinión pública, especialmente la opinión de los líderes políticos, se informa. Y tercero, uno ve modelos aquí y allá que a lo mejor se puede aprender y se puede usar por lo menos parte de ese modelo en el ambiente local, nacional. Mi pregunta pues, es muy particular y relacionada con uno de los temas que usted está comentando, y es en este momento existen estándares o indicadores que se construyen internacionalmente para medir cuestiones como por ejemplo educación, como la prueba PISA o alguna otra clasificación o ranking para medir la calidad de la educación. Esos indicadores internacionales, aun cuando se esperaría que estuviesen acordados por todas las naciones participantes allí, es evidente y no tampoco podemos ser ilusos de que no existen unas cuestiones de poder de naciones más poderosas que influyen sobre naciones menos poderosas a la hora de tomar decisiones. Poderosas no solamente económicamente, sino porque se sienten o porque son realmente naciones con un mayor desarrollo económico o de mayor desarrollo en cuanto a lo que se considera civilización o civilidad. Entonces, ¿cómo hacer para que esas naciones que todavía están en proceso de desarrollo sean capaces también, una vez que han identificado algunos elementos que deberían potenciarse en sus naciones en particular por el tipo de desarrollo que tienen, cómo hacer para que esas naciones sean capaces de permear esas relaciones de poder y que esas reglas, esos estándares de calidad sean capaces de medir no solamente a esas naciones mucho más desarrolladas en términos económicos o democráticos o de civilidad, sino otras naciones que estamos en proceso de construcción de ese desarrollo? Yo no entiendo esa clase de relaciones de poder. O sea, lo demás entiendo, pero no entiendo quién influye a quién y qué materia. ¿Qué tipo de influencia hay? A ver, pongo un ejemplo muy puntual. Usted sabe que en Colombia existen Colciencias. Colciencias como entidad encargada de mejorar la calidad de la educación en Colombia pone unos indicadores para sus investigadores, sus grupos de investigación, para saber si esa calidad de la educación es mejor o peor. Pero esos indicadores que construye Colciencias no son indicadores
del todo ajustados a la realidad socioeconómica o educativa del país, sino que en parte ha puesto sus ojos en modelos, en un modelo mexicano, pero ese modelo mexicano a la vez ha puesto sus ojos en un modelo estadounidense. Entonces, a partir de modelos estadounidenses heredados por mexicanos, nosotros los colombianos heredamos un modelo de evaluación de la calidad que no se ajusta del todo a nuestro sistema educativo. ¿Sí? Esa frase, ajuste de todo, es clave y yo lo encuentro debatible o hasta peligroso. Pero conciencia es una institución nacional, nadie es injusto, es voluntario lo que ha hecho consciente, así que relación de poder que no hay. Lo que hay es una decisión libre de usar ciertos estándares. Punto uno. Punto dos, yo no creo que hay estándares todavía existen estándares discutidos entre países y llegar, bueno, esto va a ser nuestro estándar. Naciones Unidas ha resistido eso desde hace muchos años, yo creo que una equivocación. Y poco a poco lo que va a aparecer, eso va a resultar. Porque como no hay, la gente usa lo que hay, que es pizza. Más que todo pizza, pero también chips y pearls. Y no son estándares. No sé. Bueno, no, sí hay, ellos tienen como 4 niveles, pero son niveles. Y en el caso de pizza, cada nivel tiene una descripción. Y es muy interesante leerlo, porque indica lo que un alumno a ese nivel o más abajo puede hacer o no puede hacer en esa materia. Leerlo, o sea, para mí, eso es el caso del nivel más bajo de lectura, por ejemplo, y 24% de colombianos se califican en ese nivel. Yo no quiero, o sea, para mí acepto ese estándar. No es impuesto, es lógico. Pero pensando un poco más allá de estándares, hemos encontrado en los Estados Unidos hay una discusión fuerte sobre mucha resistencia a estándares nacionales, inclusive estatales. Y hay gente que dice, Eric, los pobres no pueden alcanzar nunca esos estándares, entonces es injusto tener estándares tan altos, porque no lo pueden alcanzar. Eso es un materialismo, me encuentro, es muy malo para los pobres. Es decir, vamos a usar otros estándares para ustedes, más bajos, que usamos para nosotros. Eso no, es una equivocación total. Hay que tener estándares que tienen su propia lógica. Y insisto, señores, esto es lo que se requiere para funcionar bien en la economía global. Ustedes están aquí. Toman sus decisiones, pero están aquí, no están acá. Esta información es muy importante. Y exigir, yo no veo ningún problema en exigir estándares altos. Y la innovación en colegios en los Estados Unidos que apunta a la gente más pobre, toma ese caso, esa situación, estándares tienen que ser altos, para los pobres también. Y la gente tiende a responder a esas cosas, se tienden a más ricos, más altos, más esfuerzo hacen, es generales sanos. Pero cuidado con la idea de que nuestros estándares deben ser menos exigentes que los estándares de Japón. No, más bien la idea sería de, hay otros estándares que a lo mejor podemos satisfacer de una, que también pueden ayudar. No sé, por ejemplo, en Colombia tenemos mejores capacidades orales que capacidades escritas o de lectura, por decir algo. Eso es un tema un poco diferente. No está rechazando
agregar estándares. Yo no veo ningún problema en eso, sea alto. Pero ese tema de estándares está vinculado con qué quiere producir. O sea, los estándares reflejan lo que queremos hacer, queremos producir. Y si me parece que lo oral es importante, entonces agrega un estándar sobre lo oral, está bien. O inclusive estándares socioemocionales, su capacidad de colaboración, autodisciplina, es fácil imaginar todo tipo de estándares, agréguenlos a favor de, yo no veo ningún problema, eso es positivo. Una pregunta muy breve, me corrí y disculpe que hace el cronómetro porque pues que si entendí muy bien. O sea, la investigación comparada, y podría uno decir que uno de sus propósitos centrales es, a través de esa comparación, aprender, a través de la reflexión, aprender que existen estrategias, medios, metodologías en otras partes para lograr algunas cosas, y además y para la población, o para lo que sea, que nosotros para aprender acorde a nuestros contextos y nuestras capacidades adoptemos, o digamos más bien reconfiguremos esos elementos de una manera creativa para poder seguir un paso, porque no todos tenemos las mismas capacidades, dentro un país tenemos distintas universidades, pero sí podemos aprender, digamos, de alguna manera a hacer la comparación. O sea, muy completo. La investigación comparada nos permite fundamentalmente un propósito muy general, que es aprender para nosotros a promover cambio al interior de lo que estamos buscando. Gracias. Bueno, yo creo que ya terminamos por hoy. Le damos nuestros agradecimientos al doctor Pepe Gutiérrez. Muy interesantes todas estas preguntas, comentarios de parte de ustedes. Le agradecemos mucho sus orientaciones. Esperamos seguir en contacto con los profesores, estudiantes de las dos maestrías del ITM dedicadas a trabajar en estos temas. Entonces, un aplauso para ustedes. Sí, para las aplicaciones y también para que enviamos los libros que muy amablemente nos han enviado. Bueno, muchísimas gracias porque estudiamos muchos textos, los 80, los 80, los Gracias.